Aleluya. Estamos contentos porque Dios es bueno, amén, porque Dios es fiel, porque hoy estamos en su casa, alabándole, adorándole. Y el Señor trae una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y la palabra se titula El ministerio de Cristo. Dile al que está a tu lado, el ministerio de Cristo. Los evangelios están llenos de historias, de testimonios que el Señor hizo, de milagros que el Señor hizo durante sus 3 años de ministerio acá en la tierra. Y podemos ver en cada uno de los 4 evangelios el ministerio de Cristo, que se manifestó en sanidades, señales y prodigios. Y conmigo, sanidades, señales y prodigios. Mi hermano, el José Gregorio, está rebotón aquí el micrófono, tiene como mucho eco, no sé. Vamos a buscar en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que Jesús recorrió toda Galilea. El ministerio de Cristo en sí se desarrolló alrededor del lago de Galilea, en las diferentes ciudades que estaban alrededor de ese lado. Y dice que predicó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia. O sea, venían las personas con enfermedades, con problemas, con ataduras, y dice que lo sanó a todo aquel que venía. El versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dilo, y los sanó, dilo conmigo, y los sanó. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, te exaltamos, Señor. Dice la Escritura que Jesús recorría toda Galilea. El 24 dice que se difundió su fama por toda Siria, y vinieron y le trajeron, o sea, se corrió la voz de que el Señor estaba sanando, o sea, se volvió famoso. Cuando la gente, mi hermano, oye lo que Dios hace, se corre la voz. Entonces, así vemos que Cristo, ¿verdad? De hecho, a veces le decía a la gente, no lo digan, sobre todo cuando estaba en Jerusalén, porque en Jerusalén su ministerio no tuvo tanta aceptación, porque no tuvo tanta aceptación a causa de que ahí estaban los doctores de la ley, y ellos eran muy religiosos y no creían en Cristo. Entonces dice que se volvió famoso en toda Galilea, tanto así que traían de otros lugares, traían los enfermos para que sean sanados. Ahora bien, vemos aquí que el Señor hizo esos milagros, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito de que esa gente se sanara? Era usted dirá, bueno, una persona una hora se sana, Dios puede hacer el milagro y extenderle la vida. Pero en unos años, en 10, 20, 30 años, 50 años, se va a morir, porque es la ley natural del ser humano después de la caída del hombre. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, más importante es la salvación del alma, y ciertamente es así. Pero Dios utiliza la sanidad para salvar las vidas, para sellar sus vidas y para que lo conozcan a Él como ese Dios y el Salvador. Ciertamente Él le importa más el alma, pero utiliza esta herramienta que es la sanidad. Y tú y yo somos esos instrumentos para llevar la sanidad a la célula, a nuestro sector, a cualquier lugar donde Dios nos ponga. Amén. Aleluya. Aplausos al Señor con fuerza, con excelencia. Aleluya. Vamos a ver el 25.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, se corrió la voz, Jesús se hizo famoso a causa de los milagros, y vino gente aún de Jerusalén, de Judea, a escucharle, a venir a que fueran sanados los enfermos. La sanidad era una herramienta para salvar vidas. Vemos ahí que dice, y le siguió mucha gente. O sea, a partir de ver el poder de Dios, de ver el milagro, de ver los testimonios. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. A veces hablamos de todo lo malo que nos pasa, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso va a ser de instrumento de salvación. Así pasó con Jesucristo. Él dice la Escritura que le siguió, vea bien, y le siguió mucha gente de Galilea. Y Dios quiere que tú vayas y ores por los enfermos. A veces quizás le predicas a una persona y no escucha. Pero si tiene una necesidad y tú oras y Dios le responde, eso va a ser instrumento para que llegue a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen? La sanidad era una herramienta para salvar vidas que Jesucristo utilizó. La sanidad tiene un propósito y es de traer las multitudes. Díselo a que está a tu lado. La sanidad tiene un propósito y es de traer las multitudes. Díselo otra vez, velo a los ojos y dile, la sanidad tiene un propósito y es de traer las multitudes. Ahorita hay mucha gente batallando, ¿verdad? Hay un rebrote de COVID. Y bueno, ore por los enfermos. Usted tiene la unción, a ver. Le va con su tapaboca y le pone la mano en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad. Amén. Cuando Dios te sana para salvarte, es para que le digas a la gente, sé sano y sé salvo. O sea, esas dos verdades están allí agarradas, la sanidad y la salvación. O sea, por eso lo podemos ver en este Evangelio de Mateo, que el Señor primero se hizo famoso, ¿verdad? Empezó a hacer milagros, a orar por los enfermos y se sanaban. Segundo, fueron salvadas las vidas, le siguió mucha gente. De allí vinieron muchos discípulos. Quizás estás orando por tus discípulos para que tu célula crezca, para que tu red crezca. Pero hoy te digo, empieza a orar por los enfermos y vas a ver el respaldo de Dios, vas a ver las señales, los milagros, pero solamente tenemos que creer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. La gente estaba siguiendo a Jesús porque veía las sanidades y los milagros. A veces decimos, ay no, pero esa gente busca a Dios por conveniencia. Pero Dios puede poner cualquier excusa para salvar a la gente. Y lo más importante es que sean salvados. Amén. Entonces, si va a utilizar ese milagro, esa sanidad para salvarle, gloria sea a Él. Amén. Eso es lo que vale. Que el alma conozca a Cristo, que tengan un encuentro con el Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Lo vemos aquí. Le seguía mucha gente. Dilo conmigo. Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos un caso de un leproso que esperó a Jesús. Él sabía que Jesús estaba sanando a los enfermos. Y entonces dice que cuando él descendió del monte, él venía de orar. Cuando iba bajando, se acercó ese leproso pidiéndole, Señor, límpiame, sáname. Y este hombre conquistó su milagro. Él esperó allí y conquistó su sanidad. O sea, no se fue, no se desesperó, sino que sabía que Cristo tenía la respuesta. Así mucha gente, mis hermanos, cuando sabes que tú eres la persona que oras por los problemas, que oras por los enfermos, se van a acercar a ti, porque tú tienes algo que darles, tú tienes el respaldo de Dios sobre tu vida. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. La gente se va a acercar a ti.
Y te dirá, si quieres puedes sanarme, ora por mí. Tengo esta enfermedad, ora por mí. Así como el leproso lo hizo. Cuando esa unción empiece a moverse, la gente te va a buscar para que ores por ellos. La unción está sobre ti, mi hermano. La unción está sobre ti, líder 12, 144. Solo tienes que activarla. La unción está sobre nuestras vidas. Solo tenemos que creer que el Señor está con nosotros y que somos instrumentos. Somos las manos de Dios en la tierra. Ya Jesucristo vino hace más de 2000 años. Y ahora, ¿quiénes somos los embajadores del reino? Tú y yo somos los embajadores del reino. Entonces nosotros somos los llamados a llevar la palabra, a orar por los enfermos, a salvar vidas. Vamos a leer en el mismo Mateo 8, en el versículo del 5 al 8. Vemos otra historia muy conocida, 8:5, de un hombre influyente que fue un centurión romano. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre vino desesperado, angustiado, porque su siervo estaba enfermo. Y él sabía el poder que había en Jesús, que ni siquiera dejó que Cristo entrara a su casa, sino le dijo, Señor, declara la palabra, ora por él y él se va a sanar. Y lo podemos ver en el versículo 13. Versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así, mis hermanos, quizás no puedes ir a un lugar, pero puedes enviar la palabra, enviar una palabra de oración y el Señor va a enviar sus ángeles de sanidad para sanar a los enfermos. Amén. La unción de sanidad, de milagros va a estar sobre nuestras vidas, ya está sobre nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a ver los milagros, vamos a ver en este tiempo la respuesta de Dios. Para Dios no hay límites para hacer los milagros. Vamos a ver qué dicen Marcos 16, del 18 al 20. Aquí el Señor le da unas promesas a los discípulos antes de ascender al cielo. En el versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo se fueron a su casa a dormir. ¿Qué dice? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dice que Jesús ascendió al cielo y les dio una promesa, ¿verdad? Que iba a poner sus manos sobre los enfermos y una serie de milagros allí. Y ellos salieron y de una vez el Señor empezó a sanar a los enfermos a través de sus manos. Dice que salieron y predicaron en todas partes. Dile al que está a tu lado, tú eres llamado a predicar en el lugar que Dios te puso. A veces tenemos la excusa y decimos, no, es que yo no tengo tiempo, trabajo todo el día, trabajo en la noche, estudio o 1000 actividades. Pero si Dios te puso en un lugar, te puso para predicarle a los que están alrededor tuyo. Como en una ocasión el apóstol Cruz le decía, hablaba acerca de motivar a los discípulos a que predicaran, y entonces había uno que no, es que yo trabajo todo el día y yo no tengo tiempo de hacer célula, apóstol, yo estoy muy ocupado. Y el apóstol le dijo, bueno, ¿y donde tú trabajas tú solo? No, yo trabajo en una oficina con 10 personas más. Ah, bueno, y esas personas necesitan a Cristo, necesitan escuchar la palabra. Entonces le quitó el argumento. Así mismo, mi hermano, donde tú estás, tú eres luz, tú eres llamado a llevar salvación, a llevar sanidad, a llevar esperanza en este tiempo que la gente está desesperanzado. Pero Cristo es la última esperanza, es la única esperanza para cada uno de nosotros y para llevar esa luz a los perdidos. Aquí vemos que ya no era Jesús
el que estaba haciendo los milagros, eran ellos. Jesús les delegó, ellos asumieron el compromiso y el Señor les ayudaba, los respaldaba con la palabra, porque el Señor es el que hace la obra, amén, a través de nosotros. El Señor nos está ayudando, está enviando ángeles de sanidad para sanar a todo el que está enfermo. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú oras por un enfermo, no eres tú el que lo va a sanar, es el Espíritu Santo, es el Señor que envía a sus ángeles de sanidad a sanar a los cuerpos. Vamos a ver Hechos 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban. Yo como que me salté. Era el 14, perdón. El que sigue. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos que los apóstoles hacían muchas señales, ¿verdad? Y quizás usted dirá, bueno, era Jesús, en los evangelios era Jesús que hacía los milagros. Bueno, era Jesucristo, por favor, el Todopoderoso. Y ahora vemos que son los apóstoles, pero más adelante vamos a ver qué pasó. El Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo vieron las señales que hacía. Vimos que los apóstoles en el capítulo 5, Dios los respaldaba, hacían milagros y sanaban los enfermos. Y aquí vemos a Felipe, que él era un diácono, él no era apóstol, era un ayudante allí en la iglesia. Y entonces, a causa de la persecución, porque después que viene el Espíritu Santo, si usted lo ha leído lo puede saber, vino el Espíritu Santo, comenzaron las señales en los 120, los apóstoles, y dice que vino persecución, empezaron, después del milagro del cojo, vino persecución, empezaron a matar gente, a meter presa gente, porque no querían que hablaran de Cristo, y entonces fueron dispersados, en el capítulo 8. Y ellos ¿qué hicieron? ¿Se escondieron? No, iban predicando el evangelio. Dios permitió eso para que el evangelio fuera predicado. Dice que llegaron a Samaria, llegó Felipe, o sea, la unción iba con él, y donde él llegó, las señales le seguían. Amén, dale un aplauso al Señor. Él no era apóstol, pero él asumió el compromiso. ¿Dónde están los Felipes y las Felipes aquí que van a asumir el compromiso? Ay, no, yo veo poquito. ¿Dónde están los Felipes y las Felipas? ¿Qué creen que la unción está sobre tu vida? Dios te va a usar para sanar a los enfermos, para salvar las vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es para ti, mi hermano. Es para toda la iglesia. La unción de sanidad, el ministerio de Cristo a través de nosotros. La unción de los milagros está sobre la iglesia, mis hermanos. Vamos a ver Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio del y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mis hermanos, aquí vemos que aún, o sea, que Dios obra de lejos y de cerca, como decía ahorita, que tú oras y envías la oración, envías la palabra de sanidad, y Dios va a obrar. Dios obra de muchas maneras. Y aquí vemos que Pablo
aún la gente cuando no podían, se imagina una persona paralítica postrada en una cama, llevaban los pañitos para que los ungieran, y ellos después iban y se los ponían a los enfermos. Y mis hermanos, esas señales y milagros se van a ver en este tiempo sobre nuestras vidas. Pero tú tienes que creerlo, no pensar, no, es que esos fueron los apóstoles, no es que fue Jesucristo y nosotros, bueno, pero nosotros somos la extensión de Dios en la tierra, somos los embajadores del reino, somos el instrumento de salvación, somos el instrumento de sanidad, somos el instrumento para sanar, para salvar las vidas de tu comunidad, donde Dios te ha puesto. Ahí tienes que ir y llevar esa palabra, esa unción de milagros, esa unción para hacer prodigios, sanidades. Y esa unción está sobre la iglesia. Si tú crees que esa unción está sobre tu vida, está sobre la iglesia, ponte de pie y vamos a orar, y vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que renueve nuestras vidas y que el ministerio de Cristo se pueda manifestar en este tiempo, en el lugar donde el Señor te ha puesto, en las células. Ora por los enfermos. En las evangelizaciones, ora por los enfermos. No tengas temor, porque el Señor está contigo. El Señor está con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos pide el Señor siempre? Es que creamos. A veces pensamos, no, es que no puedo porque es que hice esto. No, es Dios que lo va a hacer. Solo tú tienes que imponer la mano, solo tú tienes que creer.